pasan las cosas en la vida cotidiana y si esto afecta a cada uno de nosotros. El otro día hablábamos con un psiquiatra ya el tema de las medicaciones que se usan y demás. Hoy está con nosotros después de mucho tiempo y es una alegría volver a escucharlo, Federico Iott. Él es psicólogo, psicoanalista, para hablar de este tema. Federico, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. Buenas tardes. Federico, yo decía, una de las cosas que más nos preguntamos diariamente es cómo nos afectan las cosas que nos pasan cotidianas en nuestro actuar de cada día, o las cosas cotidianas que pasan en nuestro actuar de cada día. Te pongo un ejemplo para tratar de ser más sencilla. Por ejemplo, de repente nos damos cuenta que hay muchas materias, y voy ahora a empezar de a poco a muchas materias que de repente tengo que rendir justo ahora que viene mayo y empiezan los parciales, y resulta que mi cabeza no está para eso. Eso lo escuchamos muy a menudo con todo lo que está pasando hoy. ¿Qué nos pasa? ¿Esto nos afecta, no nos afecta, Federico? Bueno, me parece que ahí a lo mejor habría que hacer una diferencia en cuestiones que pueden afectar en general o a una sociedad. Yo casualmente ahora estoy leyendo un libro de Leila Guerreiro, ella es periodista, un libro que se llama Los suicidas del fin del mundo. ¿Volver a repetir el título? Los suicidas del fin del mundo. Ajá. Y es una crónica de una ciudad del sur, Las Heras, sí, donde se va contando cómo de ser una ciudad relativamente chica a principios del siglo XIX, con la explotación petrolífera, fue creciendo hasta que hasta que se la privatiza, como una gran cantidad de personas pierden el trabajo, la ciudad empieza a empobrecerse, y como por ahí la falta de perspectiva futura para muchas personas que vivían como algo seguro la ocupación, el trabajo, de repente se quedan sin ello y empiezan a producirse los suicidios, ¿no? Entonces me parece que lo que vos me estás preguntando, o sea, es una buena pregunta, simplemente que habría que diferenciar tal vez cuando eso afecta en lo social, es decir, uno puede decir, acá hay un fenómeno repetitivo que siempre lo tenemos que pensar dentro de determinada época, dentro de determinado contexto, ¿no? Y después lo que pueda hacer, cómo se vincula cada persona o cada sujeto con, si se quiere, la misma cuestión, al menos misma cuestión vista desde afuera, ¿no? Por ejemplo, con este ejemplo que vos me dabas de, cómo se las arregla, no sé si lo estabas pensando dentro de determinada franja etaria, es decir, un alumno de secundaria, un alumno en tiempos de facultad. Sí, ¿sabés lo que...? Pero bueno. Sí, eso sobre todo lo escucho más y esto me da hasta miedo de a veces comentarlo, pero lo escucho más en chicos, no tanto de facultad como chicos de secundario, que para nosotros era más fácil secundario que la facultad, pero hoy parecería que, se están muriendo porque no pueden terminar. Pero lo digo literal, porque escucho a los chicos todos los días en el colegio. Entonces es como que de ahí no salen. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Claro, sí, es decir, así como habrá alumnos que, por ejemplo, lo pueden tomar como un desafío, como algo a afrontar y que digamos que lo hacen con cierta gracia o con cierto gusto, para muchos otros se convierte en algo muy difícil de afrontar, inclusive en algo que suele producir crisis de angustia y que
que llevado a determinado extremo es posible también que lleve a la deserción escolar. Claro, y cuando vemos ese punto de vista en específico, Federico, ese que acabas de decir vos, es difícil interactuar con un joven de ese tipo. A ver, ¿por qué digo que es difícil? Porque muchas veces nosotros creemos, pero no, por favor, si es una pavada lo que tienen que estudiar. Y la verdad que del otro lado la están pasando realmente mal, y lo digo con conocimiento de causa. O sea, yo, por ejemplo, ayer una chica me dijo, yo me quiero matar, 3 exámenes en una semana. Entonces es como que no sabemos cómo interactuar, porque yo en realidad no puedo darle un consejo a una chica que en realidad me está diciendo esa situación, que seguramente es una expresión, pero que también debe estar sintiendo eso. Sí, yo creo que en ese punto por ahí diría que con las personas en general, pero tal vez particularmente ahora en el encuentro de un adulto para con un adolescente o, o con un niño, por ahí la cosa se vuelve tan difícil, por sobre todo las cuestiones cuando me parece que se convierte en una cosa así como estar hablando en lenguas distintas, ¿no? Claro, es decir, si bien, bueno, podrían ser 2 personas que hablen el castellano, se encuentra un punto tal de no entendimiento del otro, que partiría tal vez de la primera base de, bueno, no poder tomar que ahí hay una porción de sufrimiento en juego. Claro, claro. Yo lo diría de este modo, ¿no? Por un lado, esto, ¿no? Que quedar por fuera de la lengua que está expresando aquel que sufre, ¿no? Sí. Y cierto proceso tal vez como de subjetivación y por lo tanto de anulación de la escucha, cuando aparecen este tipo de cuestiones de pensar que cuando yo era chico tal y tal cosa, ¿no? Que siempre me parece que un fenómeno común es que, bueno, ahí el adulto va a contar, bueno, cómo ellos a esa edad, no sé, por decirlo con una frase rápida y común, pensar que nosotros nos partíamos el lomo. Sí, claro, ¿no? claro, sí. Que nadie desconoce eso, ¿no? Sí, o sea, se entiende perfectamente, ¿sí? Pero me parece que ahí es poner el yo propio por sobre el del otro, ¿no? Dejando de lado tal vez lo que se debería escuchar, es decir, se comprende que muchas veces a un adulto, a un padre, una madre, a un docente, es decir, a diferentes adultos que tengan un rol sobre la vida de ese adolescente, les produzca enojo, ¿no? Es entendible, pero también creo que debería haber ahí un esfuerzo para borrar esa cuestión del propio yo para poder escuchar al otro, porque si no directamente no se va a poder. Si no directamente... Va a quedar esto, ¿no? Por un lado el chico que sufre y por el otro el adulto que no puede creer lo que está escuchando. Claro, si no directamente no se va a poder, dijiste vos. Y cuán cierto es, ¿no? Cuando vos decís, si no directamente no se va a poder, ¿crees que estos últimos hechos que se vienen dando, más allá de que son hechos aislados y muchas veces se utilizan para otras cosas, ¿sentís que esto también tiene que ver con la poca comprensión que hay del otro lado hacia los más jóvenes? ¿Qué estoy diciendo? No estoy diciendo que nadie se está ocupando o lo que fuese que se quiera entender, porque hoy también la gente entiende lo que quiere entender. Yo lo que estoy diciendo es otra cosa. Yo digo, ¿crees que estos hechos, aunque sean un poco aislados, un poco más seguidos, entendés que pueden ser por la falta de escuchar a los más jóvenes, a los más grandes, que falta escucharnos un poco más, Federico? Podría ser. Yo primero revisaría si es algo tan aislado. Viste que a veces por ahí los contextos, y más en tiempo, no sé, de redes sociales, me parece que se acelera todo. Claro. ¿No? Ya, como que se acelera todo y también hay cosas del momento que pasan rápidamente y ya se pasa a otra cosa, ¿no? Es verdad. Pero yo diría que esta cuestión de las amenazas, por ejemplo, yo ya no lo veo como algo tan aislado.
por sobre todas las cuestiones, porque es algo que, bueno, ahora lo hemos encontrado en Colón y por lo tanto ahora estamos hablando de ello, pero ya han habido recientemente otros casos en Argentina, que lamentablemente fueron más allá de la amenaza, Sí. y también en otras partes del mundo. Bueno, habría que ver también después a qué responde cada una de esas situaciones en particular. O sea, ¿Cómo decir? sí. Se lo plantearía como los diferentes factores que alimentan a que se produzcan estos hechos y no otros, por ejemplo. Bueno, en la tarde de ayer, cuando nosotros nos veníamos de la escuela, llegaba la policía y demás, la escuela secundaria donde asiste mi hijo, y nos enterábamos de esto, ¿no? De que había habido esto. Entonces entra en jaque la amenaza, la hora, el día. Entonces entra en jaque esto de que nosotros nos ponemos a pensar y decimos, pero pará, ¿en qué fallamos como padre? Y no somos todos los que fallamos como padre. Creo que también el hecho de que haya lo que vos decías hoy, las redes sociales están tan al alcance de muchos chicos que de a veces se transforma en algo como hasta divertido, y la verdad que de divertido no tiene nada. Hoy se transformó en jornadas institucionales para los maestros, para poder ayudarlos a comprender a los alumnos, se pide mucho de los padres, pero también me parece, y esto lo hablo a nivel mío, también me parece, Federico, que la vida cotidiana, digo esto de que quizás textual, quizás no llegan a fin de mes, no llegan a mitad de mes, lo hemos hablado, las condiciones de afuera, el de que haya poco trabajo, el que el padre llegó enojado a la casa, eso también se transforma en que o el adolescente o el adulto esté pasando este momento que lleva a desembocar en estas cosas, ¿o me equivoco? No, por supuesto, me parece que actualmente tenemos toda una serie de condicionantes que empujan a la agresividad, a la violencia, por supuesto. Todo junto. Sí, rápidamente contestándote una generalidad, creo que sí, digamos, estos factores que vos mencionás, por ejemplo, las dificultades económicas, la violencia intrafamiliar. No es, desde ya que no son el mejor contexto para nadie, mucho más para un adolescente, ni hablar un niño, ¿no? Que bueno, en algún punto son personas que siguen estando en constitución, en formación de su personalidad, y que bueno, necesitan de otro. En 2017, cuando ocurre un hecho similar al que pasó acá, pero con mucho más heridos en Kansas, el de New York City, el diario más importante hasta el momento de los Estados Unidos, en ese momento dijo, falta que los padres dialoguen con sus hijos. Bueno, pasaron casi 10 años, ¿no? 9 años y pico desde aquel momento tan desastroso. Luego pasaron otras cosas, pero hablo específicamente de ese, y la responsabilidad no se tiró a la escuela, no se tiró a instituciones, se tiró a los padres. ¿Sentís que hoy los padres deben dialogar más o dedicarle más tiempo a los chicos? ¿Qué te pasa vos cuando llega un padre, o si te pasa, llega un padre al consultorio y dice, no puedo con mi hijo, no sé cómo hablarlo? ¿Pasa esto, Federico? Sí, el problema sería que los padres no siempre llegan en la misma posición del consultorio, ¿no? Tal vez sería para hablar de los diferentes motivos y las diferentes formas en que padres e hijos llegan al consultorio, porque a veces, por ejemplo, pueden llegar por recomendación de la escuela, de alguna otra institución, y muchas veces también pueden llegar, bueno, por ejemplo, porque se detecta un síntoma en su hijo, ¿no? O muchas veces, más bien al modo del ejemplo que vos planteabas, por la frustración justamente de un padre de no poder lidiar con su hijo, ¿no?
Entonces, me parece que ese es otro factor que también hay que tener en cuenta, porque desde ya que estoy de acuerdo en que tanto un padre como una madre tienen responsabilidad sobre su hijo, pero no se puede dejar de lado que estos mismos padres y madres también pueden presentar sus dificultades para el manejo de la situación. Algo de que nos decía el psiquiatra, y no sé si coincidís, pero me gustaría poder que vos nos des tu punto de vista como psicoanalista ya y psicólogo, que él decía, bueno, está bien, generalmente cuando las personas llegan pero porque no reconocen que tienen ese tipo de problema. Pero llegan siempre, tengo este problema porque a mi hijo le pasó tal cosa o porque a mí me pasa tal otra, pero sin reconocer, y a través de el tiempo, la psicología, incluso yo tengo compañeras que dicen, a mí me hizo muy bien ir al psicólogo, porque se dieron cuenta que del problema no estaba siendo la otra persona, estaban siendo ellos mismos. Y lo que nos decía el psiquiatra es que generalmente la persona llega con el problema para tirárselo a otra persona. Nunca llegan sabiendo que el problema son ellos. ¿Esto pasa? ¿Esto es así? Mira, yo prefiero decir, prefiero no decir el problema es usted, sí, porque me parece que es una faceta del decir demasiado culpabilizante, muchas veces inclusive expulsivo de un tratamiento. Prefiero decir que a lo mejor tiene un problema o que hay un problema, ¿no? Sí. Pero también está esta variable, ¿no? Que esto de no poder reconocer, es cierto que puede ser una variable posible, pero no es la única, ¿no? Sí. De hecho, también hay que decir que hay pacientes que empiezan el tratamiento, ahí también habría que diferenciar la clínica de los adultos de la clínica de los adolescentes y la clínica de los niños, en el sentido que muchas veces un adulto llega diciendo, yo le suelo preguntar, bueno, ¿y usted qué lo trae? Y entonces ahí empiezan a hablar y dicen, bueno, yo vengo porque esto y esto, ¿no? Entonces, una persona que puede reconocer que en determinado punto tiene un problema, ¿no? Y después, particularmente en el tema por el cual nos fuimos, que me parece que nos fuimos por adolescencia y niños, yo diría que en todo caso, un padre, una madre o el adulto que esté a cargo de ese niño tiene algo que ver en la situación que se sufre. Pero no sé si es lo más conveniente marcarlo siempre como el culpable. Okay. ¿No? Porque a ver, puede ser que, por ejemplo, el niño o el adolescente produzca determinadas dificultades en la escuela o en diferentes ámbitos, inclusive en el familiar, y me parece que sería también sacar totalmente de un lugar de algo a problematizar en el niño, si la postura es, bueno, sí, el chico hace esto, esto y esto, pero la culpa la tiene el padre o la madre. No, me parece que en ese punto, hay que ser tal vez un poco más inclusivo, inclusive yo diría en el análisis de la situación, más que de la persona. Por eso mismo es que cuando yo trabajo, por ejemplo, con adolescentes o con niños, primero pido una consulta con los padres. Cuando me parece necesario, le digo, por ejemplo, si me parece mejor, le propongo a la madre, le propongo al padre, a un abuelo tal vez, que asista a la consulta, siempre y cuando yo crea que eso tiene algo que ver con el tratamiento y una posible solución a la situación que se está planteando. Digamos, me parece que es algo más abarcativo que marcar a alguien o a una persona en el lugar del problema. Cuando vos decís cito al padre, a la madre para trabajar en los niños, generalmente la familia, trato de responder algo que estaban preguntando acá, la familia, ¿cómo responde? Yo creo que
la forma de respuesta de la familia jamás va a ser independiente del modo en el cual, bueno, en este caso, el psicólogo lo diga. Uh-huh. ¿No? Sí. Porque si yo, por ejemplo, le digo a un paciente, mire, o al padre de un paciente, mire, me interesaría que asista usted a una entrevista porque tal y tal cosa, y que yo le dé un motivo, uh-huh, seguramente sea más fácil para esa persona que si yo le digo, bueno, mire, usted tiene que venir a la consulta porque lo que está pasando con su hijo es culpa suya. Claro. No, Sí. me parece que Sí. Sería más esperable que esa persona me diga, che, ¿y este loco quién se piensa que es? Sí. ¿No? Tomar como una autoridad para decir algo, no, estaría... Sí, se entiende. Y algo que vos dijiste al pasar, contándonos, en sí, hoy dijiste, bueno, sí, también los jóvenes tienen esta dificultad hoy para resolver. ¿Vos sentís que el hecho de que hoy hayan crecido, tanto para los grandes como para los chicos, porque esto ya no creo que deja de ser un problema de los más chicos, el tema de que hoy todo esté tan expuesto, sea en redes, sean en redes sociales, sean en cualquiera de las redes, ¿no? ¿Afecta lo cotidiano de los más jóvenes? Si bien estas últimas cosas que han pasado con los jóvenes fue por redes sociales, ¿entendés que también al adulto, hasta incluso hay gente que consigue trabajo a través de las redes sociales? Esto es así, pero digo, ¿crees que ha afectado o ha cambiado el accionar de las personas? Bueno, que lo ha cambiado, ni hablar. Uh-huh. Es decir, una red social tranquilamente puede ser una herramienta, como vos decías. Uh-huh. Muchas personas han conseguido trabajo gracias a las redes sociales, uh-huh, muchas personas han conseguido lo que necesitaban por las redes sociales. Sí. Pero bueno, por ahí también puede tener otros efectos, que puede ir, por ejemplo, desde una conducta tal vez más ligada a lo adictivo, uh-huh, ¿no? Como podría ser el scrolling, es decir, bueno, esto de estar mirando un video tras del otro, inclusive tal vez sin llegar a ver el anterior. Claro que sí, verdad. Sin haber terminado de verlo, ¿sí? Sí. Es decir, donde la primacía la gana directamente la pantalla, sí, más allá del contenido. Y bueno, y muchas veces otra cuestión que me parece que tienen las redes es que una forma de subir contenido, por ejemplo, es cuando uno muestra sus voces, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, todos conocemos, es decir, todos hemos subido algo que nos identifica o alguna situación donde se nos puede suponer gozando, ¿no? Por ejemplo, de vacaciones. Uh-huh. Eso, bueno, también tiene efectos en lo social, en el sentido de que, bueno, son cosas que, por ejemplo, pueden promover cuestiones tan variables, desde los celos o la envidia, sí, hasta inclusive el sentimiento de culpa, de que uno diga, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O ¿qué me pasa? Que esa persona puede y yo no. Claro. A decir, ¿qué debería hacer? ¿En qué le estoy errando? Entonces sí, desde ya, sí, las redes sociales, para lo que es la historia y la humanidad, es un fenómeno totalmente nuevo. Pero que desde ya que, sí, ha cambiado nuestro modo de vincularnos. Sí, sin lugar a dudas. Yo prefiero que lo diga un profesional, pero sí, nosotros lo vemos a diario a eso, ¿no? Para terminar y para dejar bien claro, las situaciones cotidianas, o sea, desde que me mordió un perro que salía de mi casa, como me pasó a mí el otro día, hasta que llegué a la noche que tenía X problema, influyen en la vida cotidiana, en nuestro ser de la vida cotidiana. Porque a mí me pasa que conozco personas que son ser de luz todo el día y no sé cómo hacen, te juro. Porque no sé, la verdad no sé, porque vos hablas con ella y como, bueno, pero ya va a pasar. Y vos decís, ¿en serio va a pasar en algún momento esto, lo otro? Es como que nada les influye, nada. O no sé, yo les digo ser de luz por no decir otra cosa, porque en realidad son amorosas, pero la verdad es que en la vida cotidiana hay un montón de cosas que a veces hasta nos hacen cambiar el rumbo de las cosas.
y a veces es como difícil entender que a todos les esté pasando esto o no, o quizás somos algunas personas nomás que nos pasan, no sé. Bueno, yo creo que, digamos, el contexto y la actualidad siempre influyen. Muchas veces, mucho menos inadvertidamente de lo que uno se podría dar cuenta, ¿no? Y también pueden influir para bien como para mal. Por eso digo, hay cuestiones que no se pueden leer por fuera del contexto, ¿no? A lo mejor una ola de amenazas en el año 2026 en Argentina no se pueden leer en la misma clave que por inventar cualquier cosa. Puede haber sido en la década del 80 en Estados Unidos, ¿no? Pero sí, desde ya influyen. Y después, bueno, respecto a esto que vos comentabas de los seres de luz y demás, también hay que tener en cuenta que, bueno, uno no sabe qué está pensando la otra persona. Es difícil saber en algunas ocasiones hasta qué punto esa persona está afectada o no. Es verdad, eso tenés razón. Muchas veces pasa que uno piensa, bueno, quizás no tiene los mismos problemas que yo, pero después a diario ves que todo el resto de las personas, nadie se salva de un problema, pero también influye en nosotros. Eso me lo preguntaron 2 veces cuando vieron el flyer que habíamos puesto. El hecho de la forma en que tomemos nosotros las cosas influye para el resto del día. Y cuando digo el resto del día, puedo decir, me pasó a la mañana, qué sé yo, no sé, tuve un problema, pero lo tomé de una forma que el resto del día, bueno, no me afectó tanto. ¿Esto puede ser también la forma en que tomemos nosotros las cosas? Y también se podría decir que, bueno, muchas veces eso depende de cómo cada uno se pueda tomar las cosas. También. Y bueno, y desde dónde lo hizo, ¿no? Desde dónde pudo interpretar. Y por ahí algo que no quería dejar pasar porque me quedé pensando en eso, ¿no? Cuando esta cuestión de ya va a pasar. Bueno, muchas veces puede servir como una voz de consuelo, pero también puede hablar de la dificultad de la otra persona para poder escuchar al otro, ¿no? Sí. Porque muchas veces escuchar a una persona apenada, dolorida, en situación de llanto, es algo que angustia. Es verdad. ¿No? Entonces, por ahí esta cuestión de, bueno, ya va a pasar, no es para tanto. Bueno, también podría hablar de la angustia de la persona que lo dice. Sí, textualmente que sí. Sí. Escuchándolo ahora, dicho de esa forma, también puede ser de la persona que lo dice. Es verdad eso. Eso es como, y esa parte, ¿cómo se sobrelleva, Federico? ¿Cómo se sobrelleva? ¿Te vuelta que no escucho bien? Claro, porque ahí estamos hablando, decimos, depende de quién lo esté diciendo. ¿Cómo se sobrelleva eso también? ¿Qué cosas que no termino de entender? Claro, porque está la persona que te dice, mi mundo se viene abajo porque tengo 3 exámenes, mi mundo se viene abajo porque me quedé sin laburo. Hablemos de la edad que hablemos, ¿cierto? Bueno, pero después está la otra persona, la que viene, consuela y que siempre es el ser de luz que decimos nosotros. Ahora, esa persona de ser de luz que también tiene problemas, ¿lo sobrelleva de otra manera? ¿Cómo lo sobrelleva una persona que nunca tiene problemas o aprendió a sobrellevar los problemas? No, bueno, realmente desconozco. No te puedo responder eso porque, bueno, puede ser tan variable como personas haya. Claro, es verdad. Yo después sí, bueno, hay personas que seguramente son mucho más capaces que otras de afrontar un problema, de llevar a cabo una situación. Pero bueno, desde ya me parece muy difícil suponer una persona sin problemas. Sí, bueno, también a mí. Sí, se nos hace difícil. Hoy, por lo menos, en la situación en que vive todo el mundo, te diría, la situación en que está el mundo, en que está nos referimos al país porque vivimos acá, que alguien no tenga problemas. Pero si no los tuviese,
yo personalmente lo felicito porque la verdad que es muy difícil, pero sí nos quedó claro, Federico, que las situaciones cotidianas desde que arrancamos el día hasta que terminamos afectan en nuestra forma de expresarnos, afectan en nuestra forma de sobrellevar el día, afectan en un montón de cosas que son todas tratables, ¿o no, Federico? Y bueno, sí, dependiendo de cómo y quién las trate. Uh-huh. Exacto. Te diría eso, ¿no? Sí. Porque después, bueno, también está la cuestión de los tratamientos. Sí. Hay métodos, hay formas, hay teorías. Uh-huh. El problema también cambia dependiendo de qué teoría o qué disciplina la aborde. Seguramente no la va a tratar del mismo modo un psiquiatra que un psicoanalista o que por ejemplo una medium. Claro, no, sí, seguramente que sí. Sí, eso también nos dejó bien claro el psiquiatra, ¿no? Que hay temas para hablar con un psicoanalista, hay temas para hablar con un psiquiatra y hay temas para hablar a aquellos que creen, porque también tenés que creer para otras cosas. Pero bueno, eso ya va en cada uno y es un tema en el que no me voy a meter, pero bueno. Pero hay personas, obviamente, que deben ser tratadas con un especialista y hay diferentes tipos de especialistas, ¿no? Para tratar este tema. Seguro que sí. Federico, ¿dónde te encontramos? ¿En qué dirección te encontramos ahora? Yo tengo la dirección de consultorio, pero en todo caso prefiero dejar mi número de teléfono. Bueno, con la dirección. Ajá. Por ahí podría pasar que no se me encuentre. En cambio, con el celu puedo contestar claro, un poco más tarde, fácil. Es más fácil. Igual en el reel de Instagram lo vamos a poner también abajo. Pero pásalo porque hay un montón de gente. A mí me asombró, bueno, hacía muchísimo que no hablábamos, me asombró la cantidad de gente que preguntaba, dentro de lo que te fui preguntando, algunas eran preguntas de personas que vieron el flyer, les pareció interesante el tema y nos dijeron, ¿podés preguntar? Sí, claro, podemos preguntar, para eso Federico no, por lo menos si puede contestarnos nos va a contestar, eso lo sabemos. Escúchame, tu número de teléfono, así cualquier persona se puede comunicar con vos. Dale, ¿lo digo? Sí, decilo, por favor, Alan. Ok. 3447 43 71 78. Bien, está en el Instagram de todas maneras, ustedes van, Federico y yo, te lo encuentran ahí. Está en el Instagram el número, ¿no? ¿También? No. También está en Instagram, sí. Ok. Después lo vamos a robar. Federico, un placer enorme volver a hablar con vos. Hacía mucho que no hablábamos. Como siempre digo, sos muy claro, sos muy sencillo y gracias por haber estado este ratito con nosotros. Bueno, Vanessa, un gusto. Gracias.